Chilena canta el tango como ninguna y en cada verso pone Puje, bueno, si tiene una manguera, te echas la manguera adentro, larga la llave y entonces entonces toda el agua que tú te has metido en la manguera te entra para adentro y después tú te agachas y botas y todo. Así que se llama puje. Ahora está todo liberado el homosexualismo aquí en Chile. Claro que antes había que hacerlo a escondidas, nomás llegar aquí a los prostíbulos y echarse la pintadita rápida, entrar un ratito al salón porque las mujeres lo daban la guerra. No, la gente, amiga mía, no ha muerto por muerte natural, por accidente, sino que ha sido por crimen. Podium Podcast Chile, en coproducción con Centro Cultural Gabriela Mistral, presentan Prenderse Fuego, las voces de Pedro Lemebel. Capítulo 4. La demos gracias. ...1990... El Museo Nacional de Bellas Artes inauguró su primera exposición tras el regreso a la democracia. Se llamaba Museo Abierto y fue impulsada por su nuevo director, Nemesio Antúnez, quien había convocado a más de 500 artistas de distintas generaciones y tendencias para celebrar la reapertura cultural del país. Entre las obras seleccionadas estaba el cortometraje Casa Particular, de la documentalista Gloria Camiroaga, filmado un año antes junto a un grupo de travestis de la calle San Camilo. La cámara entraba al prostíbulo donde vivían y registraba una realidad que pocos habían visto. Sus protagonistas hablaban de sus vidas mientras se vestían y se maquillaban para salir a trabajar. En una de las escenas recreaban también su propia versión de la última cena. Esta es la última cena de San Camilo, la última cena de este gobierno. Este es mi cuerpo, este es mi sangre. Sentadas a ambos lados de ese Cristo vestido de mujer estaban las yeguas del Apocalipsis. Pero el texto de la última cena era porque el próximo año iban a votar San Camilo. Y también era el término de la dictadura y empezaba la democracia. Rocío Ramos, una de las hijas de Gloria Camiroaga, fue parte de la trastienda de esa película desde el comienzo. La cineasta venía filmando mujeres, disidencias y víctimas de la tortura y violencia de Estado. También había registrado algunas de las acciones de las yeguas, como la matanza de Tiananmen. La primera que nos filma seriamente era Gloria Camiroaga, con este apellido Camiroaga, que con Pedro Lemebel sospechábamos, pero la señora, la diva que era Gloria Camiroaga, estaba tan loca que era imposible que no nos amáramos y nos odiáramos al mismo tiempo. El director y productor Pablo Steffens fue yerno de Gloria Camiroaga y luego trabajó con ella en su documental La Venda del año 2000. En un país donde tú, siendo artista de clase alta, ya lo puedes tener todo en contra. Imagínate para las personas que viven en la pobreza. Yo estoy hablándote de Pedro Lemebel, pero es lo mismo que hablarte de Violeta Parra o de Gabriela Mistral o de Víctor Jara, ¿ya? Gente que brota de lo más profundo de Chile y de lo más profundo del pueblo de Chile. Entonces, ese cruce, esa complicidad que tiene Gloria Camiroaga, que es una mujer de clase alta, con Pedro Lemebel, que viene de lo más marginal de la sociedad chilena, ese encuentro no puede sino ser algo, digamos, fecundo y explosivo. Gloria Camiroaga sabía que esa vieja casa de San Camilo tenía los días contados. Al año siguiente iba a ser demolida como tantas otras del barrio, arrasadas por la renovación urbana y la depredación inmobiliaria.
Después de meses de conversaciones, Casa Particular se filmó en una sola jornada el día 25 de noviembre de 1989. Estuvo grabando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Ellas estaban en confianza, entonces todas las cosas que hablaban, lo hablaban como del corazón, no como, ay, hay una cámara. Aparte, mi mamá igual ocupaba cámaras pequeñas para que no se sintieran violentadas. Pedro y Pancho todavía tenían algo más entre manos para celebrar el fin del rodaje. El dictador Augusto Pinochet cumplía 74 años ese mismo día y faltaban apenas unas semanas para las elecciones que pondrían fin al régimen. Esa noche, trasladaron el set de grabación a las calles de San Camilo. Instalaron focos y proyectaron imágenes de una serie fotográfica titulada Lo que el SIDA se llevó, sobre las ventanas de los prostíbulos. Habían vecinos y familias completas esperando cuando los dos aparecieran con el cuerpo pintado de blanco y cubierto de figuras negras. Después, dibujaron estrellas fosforescentes sobre el pavimento. Lo que nosotros hicimos fue regalarle al travestismo prostibular, al travestismo proletario que aquí trabajaba, que aquí laburaba, regalarle un paseo de la fama, ¿no? Un Hollywood pobre, ¿ah? Y cuando estampamos la última estrella acá, se produce un apagón en todo Santiago. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez es un apagón. ¡Pah! Mi mamá había invitado todo el mundo de arte, todo el jet set ahí, todos fascinados, y de repente se corta la luz. Fue súper simbólico. Sí, lo único que quedaron prendidas fueron las estrellas de San Camilo, como para la posteridad, ¿no? Porque era un adiós a este barrio, era un adiós a esa forma de encuentros deseantes, y de sexo clandestino, y de sexo urgente, y de sexo malandra. Y ahora la bautizaron como Fray Camilo Enrique, como que la hubieran santificado, ¿no? Muchos artistas habían regresado del exilio y otros comenzaban por fin a hacerse visibles. Parecía abrirse un nuevo tiempo. Había mucha como expectativa, digamos, de lo que iba a ocurrir. Había una actitud también de los artistas, digamos, ahora en nuestro museo. Y ahí es que este gran pintor, Nemesio Antunes, tiene la iniciativa del Museo Abierto, que era reproducir una experiencia de la Unidad Popular. Jorge Aceituno, uno de los fotógrafos más reconocidos de la escena under de los 80, participaba en la exposición con un video experimental protagonizado por Gina, una joven que se vengaba de su padre, quien la había violado desde niña. Y la venganza es que le corta el pene al padre. Y lo perturbador es que se lo come. Eso es lo que ocurre. Aceituno contó el episodio 25 años después, en el documental Chile en Llamas, de Carmen Luz Parot. Entonces nosotros nos aceptan el trabajo, nos asignan un espacio donde se hace el montaje, pero tuvimos la suerte de que ese día un colegio con un grupo de Boy Scouts les tocó ver la muestra. Es donde ya el profesor se espanta. Entonces ahí ya fue el acabose y nos censuran el video de Gloria Camiroaga y el trabajo nuestro. El día en que la exposición abrió sus puertas al público, ambas obras aparecieron cubiertas y reemplazadas por pantallas en negro. Gloria Camiroaga ya había sido censurada durante la dictadura, pero esta vez era distinto. Primero, no pasa la calificación cinematográfica y luego eso hace que el curador de la muestra, que era Nemesio Antunes, decidiera bajarla. Por ciertas incomodidades. Ten en cuenta que el gobierno de transición ahí estaba negociando todo, era todo muy delicado, ¿no? Pero él no la baja, no es como que llamara a mi mamá por teléfono y le dijera, oye Gloria, vamos a bajar el video. No fue así. Yo creo, o sea, mi opinión personal, porque el video está censurado son por dos imágenes, una por la última cena y también, bueno, por el puji puji, porque él decía, ay, pero es que van a ir niños de colegio y van a ver eso. La cineasta llegó al museo apenas supo lo que estaba pasando. Rápidamente hicieron unos afiches donde sale el video de la Casa Particular censurado y cuando la muestra se abrió ya para el público, ellos lo instalaron en los monitores. Ella le repartía los papeles, así como diciendo me censuraron. Ese día terminaron echándola del lugar. Bueno, y ahí mi mamá peleó para siempre con Nemesio. Ahí hubo un corte de amistad para siempre. La prensa hizo eco del escándalo del Bellas Artes durante semanas. Antunes vetó una obra por pornográfica. Tituló El diario La Nación. A los pocos días, las yeguas también reaccionaron.
Y ahí Pancho y Pedro llamaron a una protesta en la calle, que fue una convocatoria gigante. Ellos también van al choque, o sea, no se quedan en la casa diciendo, ay, no me dejaron poner mi obra. Pero decía, bueno, hay que aprovechar el momento, ¿no? Yo no. De alguna forma llamar la atención que aún sigue habiendo censura en Chile, de poner en sospecha la democracia, pastada. Pedro y Pancho conocían a mucha gente joven que estudiaba cine, entonces le avisaban a uno y el otro. Uno de ellos fue el fotógrafo Ulises Nilo. Él me contó que lo habían censurado y todo, pero que ellos igual iban a hacer algo afuera. Ulises siempre estaba al tanto de cuando las yeguas harían una nueva acción, aunque nunca le contaban exactamente qué. Siempre era una sorpresa. Y lo fue también esa noche, 20 de septiembre del año 1990. Yo tenía fotos en el Museo Abierto adentro, pero estuve un rato adentro y después me fui afuera a tomarle fotos a ellos. Cuando salió del edificio, lo primero que Ulises vio fue una estrella ardiendo en llamas frente al museo. En el centro estaba Pancho y Pedro. A su alrededor había un círculo de gente. Estrellada se llama. Tiene la connotación de estrellada y de estrellarse también con el fuego. Y esa es una foto, digamos, de bienvenida a la Demos Gracia, que lo teníamos idea lo que iba a hacer. Llegó mucha gente, lo suficiente como para llamar la atención de los autos que iban caminando y todo. Y gritamos, y después nos pusimos todos a saltar en contra de la censura. Y el pueblo unido jamás será vencido. Una semana después, el diario La Época les dedicó un recuadro. El titular decía, atacan las yeguas. Lo que refleja es también una actitud, y eso está comprobado en la gigantesca muestra de las yeguas del Apocalipsis que hubo este año en ese mismo museo, después de 30 y tantos años. Hoy día es políticamente incorrecto censurar. En los 90 era políticamente correcto. Diría años después Nidia Palma, la primera secretaria ejecutiva del Fondart y protagonista de varios escándalos que sacudieron la década. Así lo recuerda también la periodista y premio nacional Farideh Serán. En los 90, en los tiempos en que se censuran libros, como el libro negro de la justicia chilena de Alejandra Mato, que se tiene que ir fuera de Chile, en que el libro Impunidad diplomática de Martorell, donde denuncia escándalos dentro de funcionarios de la dictadura, también es censurado, no puede circular. Estamos hablando de un ambiente bastante clausurado, por donde se penaliza la homosexualidad, ¿no? Por, entre comillas, sodomía. Ese mismo año, la Organización Mundial de la Salud eliminó oficialmente la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales y dejó de ser considerada un trastorno. Para Pedro y Pancho, esas viejas formas de exclusión siguieron ahí. La transición solo les había dado un nuevo escenario. En democracia, Pedro y a mí nos sacaron la reconcha de su madre. Una cosa fue enfrentarse a la dictadura. Claro. No, un poquito cómplice con lo que ya hablamos hace un momento, que con la homofobia del PPD, de los partidos socialistas y del Partido Comunista, y del Partido Comunista ni hablar. Pedro lo dice muchas veces cuando nos gritaban en el partido no hay maricones. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra maricón? Viene de un tarro que le ponían al brasero, ¿ah? Las viejas, ¿no? Que es un tarro que es hueco, el marucho. De ahí viene, por hueco también, ¿no? Pero yo creo que hueco es bonito porque es un espacio a llenar. ¿Te fijas? Cuando te acusan de loca o de hueco, uno dice, sí, lléname. Yo personalmente soy ramera absoluta. ¿Aló? Álvaro Jope era el editor de fotografía de Página Abierta, una de las revistas que había denunciado la dictadura y que con el regreso a la democracia mantuvo una mirada crítica sobre el poder. Ahí conozco a Pedro. Él era un personaje. Era mediados de 1990 y ya estaba por cumplir 40 años. Físicamente siempre me llamó la atención, en ese momento andaba de negro y su rostro muy, muy, muy especial. Tenía como el pelo muy negro, pero muy especial. Siempre me llamaban la atención sus pañuelos, calavera y cosas que se ponían. Visualmente era muy, muy potente. Semanas antes, Página Abierta había publicado por primera vez su manifiesto, Hablo por mi diferencia.
El texto iba acompañado por una foto donde Pedro aparecía como la noche en la que lo leyó por primera vez, maquillado y con la hoz y el martillo dibujados sobre el rostro. Al poco tiempo, la revista le ofreció también un espacio fijo para publicar sus crónicas urbanas. Y se me prometía pagarme todas las cosas que yo siguiera publicando ahí. Entonces yo me encontré justo a la escritura a través de mi dinero. No soy pobre. Lo escribo porque me pagan. Para mí era un aristócrata del proletariado, como tipo muy culto. Él escribía sus columnas, pero pasaba harto en la revista. Y bueno, se metía al laboratorio. Había otro fotógrafo en esa época que a él le gustaba, entonces se metía al cuarto oscuro a cosas que no se podrían hacer ahora, que lo acusarían por acoso, pero bueno, era el humor de esa época. En Página Abierta, Pedro encontró algo más que un lugar para escribir. También conoció a una red de fotógrafos, periodistas y editores que miraban el mundo desde un lugar parecido al suyo. Oye, Jopito, porque de repente me decía Jopito, oye, yo le decía a Peter, ¿ya? ¿Sabéis que voy a hacer esto? Eso no lo tengo claro, pero sí había una complicidad, había una empatía con él. Entonces daba datos, ¿ya? Pero no solamente a mí, sino que a mucha gente. Pero te hacía sentir de que tú eras el elegido. En 1991 cerró sus puertas la antigua sede del Cine Arte Normandí, ubicada en Alameda 193, a un par de cuadras de la Plaza Italia. En los años del régimen había sido un refugio para quienes buscaban películas que habían sido censuradas y que siguieron prohibidas hasta mucho después. Pero el término de su contrato de arriendo y una crisis económica los obligaron a dejar el histórico edificio. El Cine Normandí se estaba cerrando y nosotros con Pancho decidimos darle una despedida, digamos, al estilo Hollywood, ¿no es cierto? Se travistieron y se montaron como divas de otra época, con encajes, vestidos largos, pelucas y anteojos oscuros. Jope llegó ese día invitado por Pedro y se paseaba con su cámara alrededor de ellos. Sin saberlo, estaba registrando algunas de las imágenes más icónicas de las yeguas. Él le gustaba mucho que lo fotografiaran, digamos. Ahí en el Normandí se sentía, a mi parecer, así como una actriz de Hollywood. Esa noche, el público vio Las aventuras del barón Munchausen, de Terry Gilliam. Cuando la película terminó y comenzaron a rodar los créditos, Pedro y Pancho se pusieron de pie. Lubricaron sus ojos con lágrimas artificiales y salieron entre el público rumbo a la calle, como dos divas despidiéndose de la pantalla. Desde la nostalgia, nombre con que las yeguas bautizaron esa acción, no era solo una parodia al melodrama hollywoodense, era también una protesta contra el nuevo escenario que se había instalado en Chile. El cine se cerraba, como se cerró el Fortín Mapocho, ¿no? Como se cerró el diario La Época también. Es un lugar de nostalgia, fíjate, un lugar de nostalgia. Que le dimos ese adiós, ¿no? Ese adiós con lágrimas falsas. Pedro escribió también en esos días una crónica en forma de carta abierta al subcomandante Marcos, el vocero encapuchado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El texto apareció años después en su libro Loco Afán, Crónicas de Sidario de 1996. México era también una forma de pensar ese Chile absurdo de la transición. Ahora que tu México indio y pobre llega a Chile con peluca rubia de cambalache, traficada por Televisa, que reparte imágenes de Acapulcos coloridos y mariachis tecno, la postal Cuate, donde la vida se empaqueta en teleseries gritonas y festivales de bikinis, la mexicomanía que consume el neoliberalismo chilensis, hartándose de tacos y enchiladas, los mismos pitucos que ayer odiaban tu marimba azteca, la nueva clase que saca pasajes para tostarse en Cancún, buscando un México light, sin problemas sociales, ni revueltas del pasado, menos esas guerrillas que ahuyentan la inversión extranjera, ni esos pequeños sueños de justicia que la modernidad etiqueta de nostalgia, porque el tercer mundo se totaliza capital y su luz metálica
apenas eclipsa el fuego verde de tus ojos. En diciembre de 1991, las yeguas del Apocalipsis viajaron a Concepción para participar de las actividades del Día Mundial del SIDA. Pedro ya había rendido un homenaje a Sebastián Acevedo en Santiago, pero esta vez quiso hacerlo en la misma ciudad donde el obrero se había inmolado años antes. La acción se realizó ante un grupo de estudiantes en una sala que les prestó el Centro de Alumnos de Periodismo de la Universidad de Concepción, y fue completamente distinta. Desnudos y con el cuerpo cubierto de cal, se tendieron en el suelo formando una larga línea vertical, como la silueta de la geografía de Chile. En un extremo había un monitor marcado con la letra N y $1. En el otro, una bolsa de cal con la letra S dibujada encima, el norte y el sur. Por los parlantes se escuchaban sus voces recitando sus números de carnet y el nombre de varias ciudades del país, mientras Miguel Parra, un estudiante de la misma universidad, trazaba con carbón una línea sobre sus cuerpos. Luego les prendió fuego. Después de esa presentación, las yeguas tomaron caminos separados por un tiempo. Pasarían un par de años antes de volver a reunirse. Buenas noches, usted está en Hablando de Literatura en la Tierra. Y hoy, en la conducción, Alejandra Farías, junto a un invitado muy especial, una persona en la que yo personalmente me siento muy contenta de tener en este programa, y él es Pedro Lemebel. Esa fue la primera vez que lo presentaron con su apellido materno, su nuevo nombre oficial. Era agosto de 1993. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. Pedro Lemebel ha sido una de las personas que han abierto espacios y lo han hecho con mucho esfuerzo y con mucha valentía. Yo no sé si Pedro quiere agregar algo. Sí, para mí es un agrado estar en la Radio Tierra después de tanto tiempo, en una radio de mujeres, ¿no? Principalmente porque yo trabajo con el discurso de la mujer, ¿ah? Me construyo desde ahí, me construyo desde la voz femenina, ¿no? Y desde otras voces también, ¿no? Pero antes de eso, antes de entrar en la escritura, me gustaría como decir que para nosotros, para Francisco Casa y para mí, la historia de las yeguas del Apocalipsis, que no se ha acabado todavía, no se ha terminado, en cualquier momento pueden aparecer de nuevo, nadie sabe. Y así fue. En diciembre de ese mismo año, las yeguas volvieron a la carga con la performance Tu dolor dice minado, que presentaron en el subterráneo de un antiguo centro de detención y tortura en la Universidad de Chile. Estuvieron sentados frente a un micrófono durante horas, leyendo los más de 2.000 nombres del informe Rettig, la primera investigación oficial que documentó a las víctimas de la dictadura chilena. El registro de esa acción quedó en manos de un joven estudiante de cine recién llegado a Santiago, Tebo Díaz. Uno cachaba que estaba ahí con algo solemne, algo súper importante. No era serio, no era un hueveo. Había un sentido detrás que quizás no lográis captarlo, pero después como movíais la cabeza y sentíais que se armaba un concepto muy, muy, muy potente. Tebo había pasado de ser un espectador a un colaborador activo de las yeguas. Oh, Tevito, va a pasar esto, anda a grabarme, registra aquí y allá. Entonces siempre iba a los eventos que el Pedro hacía y yo lo registraba con la cámara. Siempre ellos se ponían súper a jefe. Bossy, como decían los gringos. Bossy, decía, ya pon la cámara aquí, no, sácala aquí. Había como siempre un ambiente como de exigencia intelectual. Y sacaban referentes, autores, y no te metías ahí en ese mundo como que quedaba como en ridículo, ¿cachai? Entonces no iba siempre, me daba un poco lata. Con el tiempo, empezó a darse cuenta de que la relación entre Pedro y Pancho era mucho más compleja de lo que parecía. No era fácil trabajar con el Pedro y no era fácil trabajar con el Pancho. El Pancho estaba súper emparejado y el Pedro yo creo que quería ver otros rumbos,
encontrar como otra página. No sé si hubo peleaban, no sé si una pelea final así, pero sí tengo conciencia de que esa performance ellos decían que era la última. No fue el único que vio ese distanciamiento. Entre comillas era lógico porque los dos eran muy competitivos entre ellos. Entonces, claro, tenían que chocar en algún momento. Y el Pedro era súper celoso, entonces como que no le gustaba que yo estuviera con el Pancho hablando con él, como que se peleaban, no era una relación fluida. Tebo Díaz arrendaba una pieza en el mismo departamento donde vivía Cecilia Taubi, la amiga de Pedro. Fue ahí donde ambos se conocieron. Yo tenía un look súper andrógino, tenía el pelo súper largo, liso, era súper flaco, y lampiño, y el Pedro me mira y me dice, uy, es la Virgen del Carmen. Entonces entro a mi pieza con mi polola y siempre dije ya, y salí rápido para hablar tenía que conocer a esa persona porque me llamó mucho la atención. El flechazo fue mutuo. Narró incluso ese primer encuentro en una crónica que nunca publicó, titulada Qué pena que no me duela tu nombre ahora. Estaba dedicada a Tebo y empezaba así. ¿Y qué sabe uno si se ha enamorado o fue pura ilusión? ¿Qué sabe uno del amor si lo único que conoció fueron sobajeos y manotazos desesperados bajo los puentes? Nunca me dijo que sentía algo por mí. De hecho, las veces que me decía, bueno, me trataba mal. O sea, nunca me dijo te amo, no. Pero como que tenía como todo este ímpetu, toda esa fuerza, toda esa libertad que yo de alguna manera anhelaba o quería poner en práctica, pero él ya era un adulto, entonces teníamos como 20 años de diferencia, por lo menos. Tebo conoció otro lado suyo. Podían pasarse tardes enteras conversando y leyendo poesía. Caminamos todo Santiago. Yo digo caminé mucho en el sentido de que, mucho con mayúsculas, deberían hacerle un monumento a las zapatillas del Pedro. Siempre usaba zapatillas Converse, le gustaban las Converse con caña. Con el correr de los días, Pedro empezó a llevar su entusiasmo cada vez más lejos. Yo cumplía como 19 años y me dijo, mira por la ventana, y va a mi pieza, hace así, empaña el vidrio y hace un corazón. Y me dice, mira por acá. Y el Pedro bajó así, estaba hablando de Vicuña Maquena con 10 de julio, en la noche. Tebo se asomó por la ventana y vio que Pedro había dibujado un corazón enorme con neopren sobre el asfalto. Saca el abrigo, queda como en pelota con una especie como de pluma, así como medio indígena, ¿cachai? Y acá en el pecho tenía una foto mía y se prendió la foto acá en el pecho. Pedro no dejaba de mirar en ningún momento hacia su ventana. Se bajó en mi creo con un fierro a darle, le tocaba al lado así, no paró el tráfico. Aquella fue su noche y resultó inolvidable. Escribió Pedro en su crónica. A la mañana siguiente, los vecinos reclamaron tanto, decía, que Cecilia tuvo que pedirle a Tebo que se fuera del departamento. Y ahí nació una amistad o un amor, como quieras llamarlo, que duró hasta el día de su muerte. Al Pedro le encantaban los amores platónicos. Le gustaba estar, como decía la Carmen Berenguer, tener al mono activo, ¿cachai? Tenía este mono activo, como que siempre con el deseo prendido, ¿cachai? Cuando consumaba su deseo se le acababa la onda. Pedro y Tebo compartían códigos de un humor perverso que solo ellos entendían. Me masturbé, ¿cachai? Y le puse semen en un vidrio y los pegué así los dos vidrios, le puse escoria y puse un hijo muerto. Y después le regalé 2 vidrios, dos hijos muertos. Se los regalé, ¿cachai? El perro quedó loco, dijo. Y después llegó así, llegó loco y la Carmen me decía, soy malo. Su respuesta fue todavía más bizarra. Después llegó así el Pedro con unos vidrios que había comprado en Franklin, no sé, eran 2 fotos médicas, 2 cristales, con un sexo masculino y un pene, pero con enfermedades venéreas. Y una mujer con una vagina así, con un chancro así, una weá horrible. Y me dijo, estos son mis hijos, me los regaló. Bueno, la intensidad de Pedro yo creo que también se debía a su signo zodiacal, era signo escorpión, era todo o nada, intenso, total y absoluto. Creo que a los hombres lo ponía muy nervioso Pedro, porque él era muy seductor. Y tiene una frase que es muy buena, que decía, no son chicos malos, son chicos con problemas.
a propósito de que le gustaban los tipos así terribles, pues, ¿no? Al Pedro le gustaban estos amores que te matan, no estos rufianes de la calle. De hecho, los iba a buscar ahí al Paseo Humada, ¿no? A la Plaza de Armas, los llevaba a su casa, qué sé yo, los alimentaba, los bañaba. Él es Víctor Hugo Robles, periodista y activista y conocido también como el Che de los gays. Yo nunca le vi una pareja porque el Pedro no era de pareja, porque el Pedro era una señora. No era como para las parejas gay, con un perrito, con un lorito en la casa. O sea, de que el Tebo tenía un rollo con el Pedro, lo tenía. Yo no sé qué habrá pasado entre ellos íntimamente, pero yo vi cuando el Tebo se puso celoso, por ejemplo, más de alguna vez lo caché, ¿cachai? Pero el Pedro se ponía histérico cuando me veía con el Teo. Por supuesto, todos nos queríamos tirar al chico del Pedro, pero también algo nos decía no, porque hay tantos otros hombres, ¿cómo te vas a fijar justo, no? En esta pasión del Pedro. Toda esa intensidad también podía empujarlo al límite. El Pedro odiaba a las pololas, porque se la odiaba, pero a esta polola en específico la quería mucho. Porque era súper punk, era bien callejera, era bien súper callejera. Salían ellos dos a carretear. Y estaban en una galería de arte. Y cuando estaba en la galería llegó la hija de Pinochet. El Pedro estaba pasado a copa y se volvió loco. Empezó a insultar, la hija de puta. No. Los guardias de la galería fueron tras él. Y parece que él lo agarraron y mandaron. Y no, y siguió hueveando, le pegaron un combo en el hocico que lo salió volando. Y cayó con la cabeza y se pegó en el cemento. Y quedó medio inconsciente y mi amiga arrastrándolo. Esa noche, Tebo llegó de madrugada a su departamento. Abro la puerta y veo a una persona así, con la cabeza dentro del refrigerador, que era un freezer así. No, súper surrealista. Y veo, ahí está el Pedro, ¿qué pasó? Y estaba con una cuchara de té, raspando el hielo que se hacía en las paredes del refrigerador. Y comiendo. Y dije, ¿qué te pasó? No, es que me dijo, me pegaron, me dijo, ¿pero qué estás haciendo esto? No, es que tengo un problema en la garganta, ¿cachai? Con esto se me sana. Y ahí caché que él tenía ese problema. Tebo Díaz está casado actualmente, pero durante años le hicieron la misma pregunta. ¿Si me lo cogí o no me lo cogí? Claro. Puta, es en realidad irrelevante. Porque nuestra relación fue tremendamente cercana y linda. Siguieron trabajando juntos y a comienzos de 1994 dieron forma a su primer proyecto Al margen de las yeguas del apocalipsis. Y estábamos en Santiago y dije, Pedro, ¿por qué no hacemos una fiesta en Valpo? Que hay harto público y tú vas y haces un show, ¿cachai? Una performance y cobramos entrada. Y ganamos plata, vamos a ganar caleta de plata. Me dijo, ya, hagámoslo. Entonces yo lo invité a hacer, que fue la primera fiesta que hice 8 en total. Se llamaba El Barco Ebrio, en homenaje al poeta Arthur Rimbaud. La primera se hizo el 21 de mayo de ese año, en el subterráneo del Sindicato de Estibadores del puerto de Valparaíso. Era un viejo recinto de duchas, húmedo y descascarado. Y lo vimos y el perro le encantó, me dijo, no, este lugar está increíble. Y después llegó con esta idea de la corona de jeringas, que fue genial. Vieron, imagínate un bastidor con 25 jeringas, todas con punta, con el líquido le echamos anilina, y después lo poníamos una luz por atrás, un backlight, y quedaba, eso ya era un show. Tebo aún conserva los bocetos originales de esa performance que Pedro hizo a mano. Con los años, esa corona de jeringas se convertiría en una de sus imágenes más famosas. Yo compré en una librería estas láminas que costaban, no sé, 5 pesos, y estaba todo el cuerpo humano, todos los órganos, y él lo iba dibujando en esto. Y bueno, entonces después se ponía esto y quedaba con todos los órganos, con esta corona de jeringa, y después era súper barroco, y más encima lo hicimos el 21 de mayo, cuando estaba toda la gente, todos los marinos ahí afuera, entonces fue muy simbólico. Las fiestas se llenaban, pero mantener vivo el barco ebrio no era fácil. Tebo corría con todos los gastos y además debía lidiar con Pedro, a veces más de la cuenta. El Pedro que no voy a hacer nada, que se tomaba un copete y no quería hacer nada. Y era una vez sacó una pistola, ¿cachai? Dijo, y me quería disparar, ¿cachai? Y yo lo agarré en un bar afuera y le quité la pistola.
Y yo lo llevé apuntado llegó hasta el escenario, se la puse en la cabeza, estaba bien curada y se la acabó la curadera. Era una calibre 22. Una pistola chiquitita, pero de cerca igual te hace daño. Me dijo, es de mi mamá, no sé si estaba bromeando. Puede haber sido de la mamá. Y yo la tuve como 6 meses la pistola. Me dijo, dame mi pistola. Dije, no es mía. Me la sacaste una vez, te la quité, cagaste. ...1994... Pedro viajó a Nueva York para sumarse a la multitudinaria marcha que conmemoraba los 25 años de los disturbios del bar Stonewall, el hito que dio origen al movimiento moderno por los derechos de las personas homosexuales y que hoy se recuerda como el Día Internacional del Orgullo. Llevaba otra vez puesta su corona de jeringas. Que también tiene algo de indígena, tiene algo de sol azteca. Sí, claro. Y hay un policía ahí que me va a tomar, ¿no es cierto? Allá está prohibidísimo usar jeringas. Tú puedes andar con un cocodrilo en la cabeza, pero con jeringas no. Al frente de la marcha habían desplegado una enorme bandera arcoíris. Pedro caminaba varios metros más atrás, con un lienzo que decía «Chile devuelve el SIDA», escrito en inglés. Me abrían los homosexuales como el mar a Moisés. Fotos, hacía pose, pinchazo, corría sangre, imagínate. En el centro del SIDA, ¿no? Era perverso lo que yo estaba haciendo, pero era una forma de devolver esta pandemia del SIDA, que a mi juicio, ahí como lo digo en el libro Loco Afán, nos llegó de contrabando, nos llegó de afuera. Te fijas, como una nueva forma de recolonización por el contagio. José Miguel Manríquez también estaba ahí esa mañana y era uno de los que lideraba la marcha que avanzaba por la Quinta Avenida. Uno de los directores me dijo, oye, hay un chileno que está dejando la escoba y es un señor que nadie conoce. Y me llevó un señor policía en moto para atrás y estaba Pedro, lo veo a Pedro con esta corona de aguja en la cabeza y como chiste o como gracia le dije, como que me arrodillé a sus pies y le dije, eres una reina, eres un sol, pero necesito que me digas algo, Pedro. Es cierto, no siguen sangre las agujas. Y se tiró choro, como era Pedro también. Me dijo, ¿qué te figuraba? Venía a joder y todo. Me dice, ¿qué crees tú? Pedro dejó la cagada, toda la Quinta Avenida se llenó de policía y todo, pero es por una cosa práctica. Entonces que aquí los gringos son bien exagerados. Porque justamente era la pandemia estaba heavy del SIDA. Se estaban muriendo los cabros como moscas. Y todavía hoy en día, ¿cachai? Te pueden llevar preso por eso. Es una guada que tiene que ver con the law, con la ley. Pedro regresó a Chile con una convicción aún más firme, que la lucha por la diversidad sexual no podía construirse dejando otra vez fuera algunos. Aquí la gente pobre entiende lo gay como una rara ecología. Uno dice soy gay y te mira, ay, qué bueno es. ¿Ah? ¿Te fijas? O sea, yo creo que no hay nadie que detestara más a los gays como Pedro Lemebel, pero al gay burgués, al gay de la disco Fausto, no al gay bien vestido, bien perfumado. Él de alguna manera sospechó siempre del movimiento gay en el sentido de un movimiento que no representaba, digamos, el imaginario de las locas en América Latina. Eran activistas más díscolos, digamos, más no tan formateados de un cuadro político de izquierda. Oye, me parece súper importante que todas las locas, los bisexuales, los homosexuales, los trisexuales, los polisexuales, todas, se pongan los tacualtos y salgan a la calle a dar la cara de una vez por todas, y así en el closet hay ratón y hay polilla, niña. Pedro fue el gran maricón de Chile, ¿no? El gran maricón de Chile que le puso sentido, que le puso voz, que le puso cuerpo, que le puso política a la homosexualidad. Pedro inventó la lengua de la loca. A mí me gustan las palabras fuertes, las palabras que no se estigmatizan, las palabras que nos ofenden, porque cuando yo las uso, te fijas, las doy vuelta, las descargo de su carga de agresividad y de homofobia. Por ejemplo, yo ocupo mucho el maricón, el colisa en mis textos, el tereso, me encanta. ¿Te fijas? Porque hay una raíz popular que construye ese personaje como una juventud eterna. Decirnos niñas siempre, aunque la de loca tenga 80 años. Era un personaje disruptivo que decía las cosas por su nombre en un Chile donde las cosas no se decían por su nombre, donde se ocultaba. Por eso yo creo que también era temido.
A fines del año 94, Joan Manuel Serrat vino a Chile para participar en la Teletón. El cantautor español había sido una de las primeras voces internacionales en respaldar las denuncias por las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Esa misma tarde se reunió con estudiantes en la Universidad Arcis. Pedro y Víctor Hugo Robles habían quedado de encontrarse ahí. Y bueno, la universidad estaba llena. Y bueno, y él llegó bien tímido, muy tímido. Y antes del canturreo hubo presentaciones, qué sé yo, y dieron tiempo a preguntas. Y yo fue la primera que salté. Está grabado todo esto. Tú te refieres a la pobreza, a la gente abandonada. ¿Por qué no te has referido todavía a los homosexuales, como por ejemplo lo ha hecho Pablo Milanés u otros cantantes? Referente seguramente pues por la sencilla razón de que yo no soy homosexual y ha sido un tema en el que no me he sentido de alguna manera con una necesidad de expresarme. Mi actitud al respecto ha sido siempre muy respetuosa. Pedro llegó cuando el encuentro había terminado. Serrat ya había cantado, ya había hablado, había expuesto sus puntos de vista. Lo alcanzó justo cuando salía del auditorio. Le tomó la cara entre las manos y lo besó en la boca. Un beso guardado por tantos años. ¿Y se murió? ¿No? Se quedó muy pálido. Serrat rememoró también el incidente años después. Me quedé estupefacto porque no tuve capacidad inmediata de reaccionar. Y todo el auditorio se le viene abajo gritándole maricón, tal por cual, insultando y lo sacan empujones. El beso no pasó desapercibido. Días después, una auditora encaró a Pedro en vivo durante una entrevista en el programa Triángulo Abierto de Radio Tierra. El espacio era conducido por Víctor Hugo Robles. Yo quisiera saber por qué, si ellos, digamos, si los homosexuales piden reivindicaciones de respeto, ¿por qué pasar a llevar la sexualidad del otro? A ver, Bárbara, conversemos. Pedro, ¿le quieres decir algo, Bárbara? Un poquito. Yo creo que fue una traición. Yo creo que fue una traición al conquistador, porque él es español. Era un beso de la India, fíjate. Un beso con sida. Yo creo que fue eso. Y antes se lo di a García Márquez. Y estoy esperando a Fidel, aunque me va a costar. A Lagos también. Oye, yo creo que fue, fíjate, como el beso de la princesa, que de rana la convirtieron en princesa. A mí el beso de rana me convirtió en rana. Todo el mundo te critica. Bárbara, todo el mundo me critica. Gracias por llamarnos. De ese episodio nació también una de sus crónicas más conocidas, Tu boca me sabe a hierba. Que es muy genial porque además interpela no solamente a la transición, interpela también a esa izquierda homofóbica, esa izquierda macha, esa audiencia izquierdosa que no puede creer de que esta loca le plante un beso a su ídolo. Pedro aprovechaba la invitación a la radio para leer sus crónicas. Era también una forma de poner en circulación los temas que le importaban, como el incendio de la discoteca Divine en Valparaíso, ocurrida en 1993. Antes de empezar su lectura, tomó una cajetilla de cigarros, retiró el envoltorio del papel celofán y lo acercó al micrófono. Quería que sonara como el fuego. La música y las luces nunca se apagaron. Como cualquier sábado que pica la calle por darse un reviente, un pequeño placer de baile, música y alcohol, por si aparece un corazón fugitivo reflejado en los espejos de la disco, cuando todavía es temprano para una noche porteña, pero en lo querido está que arde en la Divine, batiendo las caderas al son fatal de la Grace Jones, esa africana de De un momento a otro, el humo y las llamas empezaron a trepar por las paredes. ¿Qué más da un poco de calor si las locas están calientes, atracando, y al grito de fuego, fuego? En medio del caos, el relato se aleja de la multitud y se detiene en una sola persona, un chico asmático que buscaba desesperadamente una salida. Boca de oxígeno para su asma de losca, sofocada, que asma tanto la vida, que sabe que irá al infierno y quiere vivir como sea. La loca asmática saltó desde el tercer piso para salvar su vida. No todos lograron salir. El incendio de la Divine dejó 16 muertos y no se supo con certeza qué lo provocó hasta años después, cuando se estableció que hubo una falla eléctrica provocada por la falta de mantención.
La tragedia pudo haberse evitado si la salida de emergencia hubiese estado habilitada. Algunas víctimas tardaron días en ser identificadas. Otras nunca fueron reclamadas por sus familias. Volando sobre el muelle de Valparaíso, será recordado como un brillo fatídico en el escote aputado del puerto. Porque aún así, aunque la policía asegura que todo fue por un cortocircuito eléctrico, la música y las luces nunca se apagaron. A mediados de 1995 apareció La esquina es mi corazón, el primer libro que Pedro firmó como Lemebel. Marisol Vera, directora de Cuarto Propio, aceptó publicarlo de inmediato, aún sabiendo que sería un libro difícil de hacer circular en el Chile de esos años. El proceso de edición fue largo y agotador. Además, Pedro había puesto una condición. Quería que la portada del libro fuera una fotografía tomada por Paz Errázuriz, donde aparecía con la corona de jeringas. La librería, obvio, no se atrevían a mostrar esa portada con las jeringas, pero empieza a circular. Se distribuyó en pequeñas librerías del centro y luego el boca a boca fue haciendo lo suyo. Francisco Brugnoli autorizó que el libro fuera presentado en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal, mientras Vera lo llevó a la Feria del Libro de Frankfurt y se lo entregó a Karina Pons, por esos años a cargo de los títulos extranjeros en la prestigiosa agencia Balcells. Años después me encontró, cuando ya Pedro se había hecho conocido y todo lo demás, nos encontramos otra vez y me dijo, no sabes lo que pensaba en ti, no me atreví. Algo similar ocurrió en su paso por Buenos Aires, un mercado editorial para muchos más abierto. Y lo llevó a este editor, Guido Indig, y me dijo, ¿por qué me traes esta porquería? ¿Cuál es tu idea? La esquina es mi corazón casi no tuvo cobertura en prensa, tampoco críticas ni reseñas. Pedro esperaba otra recepción. Enfermo, disconforme, porque el libro ¿dónde está? Parece que no hubiera existido, porque no había caja de resonancia en lo público. Una de las crónicas del libro, Las amapolas también tienen espinas, interpela a la prensa homofóbica de la época. El relato cuenta la historia de una loca y el encuentro nocturno con un joven por el centro de Santiago. ¿En qué andas? Caminando. Caminemos. ¿Cómo te llamas? Da lo mismo. Todos se llaman Claudio o Jaime cuando van junto a una loca que les promete algún panorama. Allí el pequeño hombrecito arropado en el fuego de esos dedos se entrega al balanceo genital de la marica ternera, mamando, diciendo: pónemelo un ratito, a la puntita nomás, querí. Y sin esperar respuesta se baja los pantalones y se lo enchufa sola, moviéndose, sudando en el ardor del empalme que gime, sí, así calientito. El chico derrama su leche en el torniquete trasero, hasta la última gota espermea el quejido. Hasta que te conocí. La loca seguía hablándole mientras el muchacho se abrochaba el pantalón. De pronto, el mismo muchacho decide asaltar a su furtivo amante, sacando una pequeña cortaplumas que nunca antes había usado contra nadie. Pero la loca gritaba tanto, se fue de escándalo y tuvo que ensartarla una y otra vez en el ojo, en la guata, en el costado, donde cayera para que se callara. A la mañana siguiente, los diarios cubrieron la noticia. Murió en su ley, el que la busca la encuentra, lo mataron por atrás, y otros tantos clichés con que la homofobia de la prensa amarilla acentúa las puñaladas. Farideh Serán le abrió un espacio en Entre Nos, su programa en Radio Tierra. Fue una de las pocas entrevistas promocionales que dio por el libro y con el tiempo le abrió puertas. Pedro, ¿desde cuándo es esto de la escritura? Desde que nacieron las plumas, pues, niña. Desde que te nacieron las plumas. Todos juntos, entonces hablabas de la pluma. Ajá. La pluma de la escritura y la pluma travesti también en la escritura. En mi escritura yo un poco trabajo eso, ¿no? Una torsión a la escritura macha, con esta cosa del coliza, del tal vez, del quizás, del que a lo mejor por ahí en la esquina, quizás, ¿te das cuenta?
A medida que Pedro empezaba a aparecer con más frecuencia en la radio, una pregunta se repetía una y otra vez. Yo te conocí con Los Incontables, en ese tiempo en otra. En ese tiempo tú filmabas como Pedro Mardones. ¿Qué pasó ahora ese cambio a Pedro Lemebel? Su respuesta fue siempre la misma. Yo antes me llamaba Pedro Mardones, que era un nombre como de trabajador, como de obrero. Fíjate. ¿No te gustan los obreros? Me encantan, pues. Pero yo soy la obrerita de los pobres. Hasta el apellido materno es patriarcal. Te lo impone el padre. Entonces, yo rescaté el apellido de mi madre porque es un apellido inventado por mi abuela. Mi abuela, cuando se fugó de su casa, no quería que la encontraran y se puso Lemebel. El Lemebel es un apellido materno, no existe nadie más. Es un apellido inventado. De loca también mi abuela, ¿no? O sea, hay una causa también con las mujeres y no una alianza con tu madre. Hay una causa. Yo todo lo que he aprendido lo he aprendido de las mujeres en realidad. Que está enferma, así que les enviamos un saludo a tu mamá. ¿Cómo se llama? Que se muera luego para ser reina, ¿no? Escuchando la grabación, yo digo, pero ¿cómo el Pedro dijo eso? Él siempre fue muy reservado respecto de su familia. De hecho, no llevaba ningún maricón a su casa. Él decía que el único maricón que entraba en su casa era él. De hecho, una vez me pegó a mí, me pegó un chachazo por, según él, faltarle el respeto a la mamá. ¿Qué te pareció haber estado en este programa? Fascinante pensar que uno llega hay tantos oídos que me están escuchando. Un beso para todos esos chicos solos, aburridos que están en sus casas. Pues yo diría que descubrió como el sentido, el pálpito sonoro de la radio ahí en la misma radio, en esa entrevista, me parece a mí. Raquel Olea lo conocía desde finales de los años 80. La crítica literaria integraba La Morada, una de las primeras organizaciones feministas del país. En 1991, el colectivo había levantado un proyecto inédito para la época, Radio Tierra. Habían programas de pobladoras en que ellas eran las que producían, la radio le ponía el espacio, le ponía también la tecnología precaria que teníamos, producción, etcétera. Y en un momento yo dirigía La Morada, la Carolina Rosete dirigía la Radio Tierra y le ofreció la Carolina a Pedro un programa estable en la radio. Un espacio de media hora para que hiciera lo que quisiera. Lo llamó Cancionero. Pero ahí hay una difusión bastante emotiva con las personas que escuchan este micro programa, donde las crónicas las hago orales, o sea, las transmito con una suerte de escenografía auditiva, musical, y es posible que eso haga más digerible la carga metafórica, literaria. Fue en la Radio Tierra donde Pedro conoció también a Constanza Farías, la joven sonidista que estaba a cargo de la fonoteca. Él llegaba después siempre de almuerzo y su primera parada, digamos, era justamente en la fonoteca donde yo estaba, donde él buscaba la música. Ahí hubo una transformación de sus textos. Yo creo que las cosas que más le entusiasmó es que su mamá pudiera escuchar las crónicas, viera qué hacía, qué es lo que escribía y por qué lo escribía. El milagro blanco. En Santiago está nevando. Por suerte la nieve es del barrio alto y que siga cayendo allá, que tienen techos firmes, porque aquí ya es mucho soportar los aguaceros, las alcantarillas tapadas y los mojones nadando en el chocolate de la inundación. Ya es mucho barro y la lluvia deja de ser poética cuando se desborda el canal y arrastra los 4 palos de la rancha. Y hay que salvar al menos la tele a color para ver a Don Francisco calientito allá en Miami. Entonces, el festejo de la nieve, que en una parte de la ciudad es gratitud deportiva, en otra es drama y destrucción. El mismo aletazo helado que arranca de cuajo el techo de algunos para otros. A las lecturas pronto se sumó un bloque de conversación. Pedro invitó a Sergio Parra y a Claudio Narea de Los Prisioneros. Grabaron un piloto en los estudios de Radio Tierra que nunca salió al aire. Era el amor platónico de Pedro, ¿no? Era el único prisionero que a Pedro le gustaba, digamos. No es que yo le gustara, le gustaba a todo el mundo, puede ser que esa es la cuestión. Se enamoraba bastante, parece.
nunca me dijo ninguna cosa como rara. Pedro decía que yo no tengo amigos, tengo amores, una cosa así, ¿no? De alguna forma también yo era su amor en ese sentido. Radio Tierra está presentando Invítame a pecar, quiero pecar contigo. Cancionero. No me importa pecar. Con Pedro Lemebel. Siga con nosotros. El programa salió por primera vez al aire a mediados de 1996 por la señal 130 del dial AM. Pedro lo definía como una revista del acontecer. Como él dijo, era la primera vez que él tuvo un trabajo estable. Al poco tiempo después Pedro se traslada a vivir ahí frente a la morada, deja a su madre, digamos, y se alquila una casita en un pasaje ahí en Purísimas, por lo tanto vivía al frente. Ella es Claudia Baratini, gestora cultural, exministra y quien por esos años dirigía La Morada. Trabajaba en la casa era una casa muy vital en ese tiempo, de mucha actividad cultural, de mucho encuentro del mundo feminista, cuando las feministas éramos poquitas. Pedro también se reconocería en esa otra minoría. El feminismo era para él una militancia que no todos comprendían. Estamos acá en Radio Tierra, en la frecuencia de la mujer, su frecuencia, la frecuencia entre usted y yo. ¿Ah? Usted dirá, ¿y qué hace este Colifly en esa radio de mujeres? Bueno, algo tengo de mujer también y que lo expongo acá en este programa. ¿Cómo estás, Pamela Giles? Rubia estoy, pues bien rubia, porque Rubia, no me iba a hacer los visos últimamente, entonces ya están un poquito como... Un poco trigo está ya, sí. Un poquito trigo. Oye, Pame, ¿uno puede ser de izquierda y estar en la televisión? En esta televisión chilena, en esta televisión que un poco ha permanecido con la misma careta de la dictadura. Digamos, tú eres una excepción y a mí me llama, de alguna manera me llama la atención que tú estés ahí, digamos, ¿no? La actual diputada del Partido de la Gente trabajaba en esos años en el programa Informe Especial de TVN. Con Pedro tenían un vínculo desde mediados de los 80. Me pidió muchas veces entrevistarme en distintos formatos, en distintos momentos, y yo nunca quería porque encontraba muy desubicado que alguien que yo sentía una persona cercana, amiga, me entrevistara. Fue la única vez y además la entrevista no terminó tan bien. Me quedo atorada con la segunda provocación, que fue eso de que tenías algo de mujer, ¿eh? Después lo vamos a tener que conversar. Sí, pues. O sea, todo lo que yo soy se lo debo a eso, a esa primera instancia dentro del vientre de mi madre cuando escuché una voz. Pa. Pero tú mi madre me dio la voz. ¿Un poco mujer? A ver, nadie se siente un poco mujer. Estás hablando en términos como demasiado fundamentalista, ¿no? El ser mujer es un devenir, es un poder ser, ¿no? Yo me muevo entre eso, en el proyecto que uno busca ser en la vida. El femenino de un hombre a veces es cuando acaricia un niño, por ejemplo. Es un femenino. Rétame si quieres, la cuestión que quieras. Pero yo estoy contigo aquí en esta salita donde estamos, tú con un pompón rojo en tu micrófono y yo con un azul. Y resulta que yo a ti te siento hombre. Te siento hombre homosexual. Pero lo que me viene de ti es masculino. ¿Por qué me pasa eso? Yo no sabía muy bien, y yo creo que Pedro tampoco, si él se autopercibía mujer o no. En esa época él mismo se hacía llamar Pedra. Después ya dejó de insistir en eso, mucho tiempo después. La presencia de Pedro era un tema de discusión al interior de los grupos feministas más separatistas, incluso en aquellos donde había sido acogido. Pedro tenía todas las credenciales políticas, culturales, para haber sido un socio más de la Morada. No lo fue jurídicamente, pero fue un miembro más, digamos, una miembra más. Me acuerdo que el año 89 era el centenario del nacimiento de la Gabriela Mistral. Y desde La Morada organizamos un encuentro, y que fue muy importante ese encuentro, porque allí por primera vez se habló del lesbianismo de la Mistral. El conservadurismo de la Iglesia Católica y del Estado había reducido a la poeta a una figura maternal y silenciado su vida íntima. Y en ese encuentro, en la mesa de inauguración, aparecieron las yeguas vestidas de jumper y nos dejaron una manzana en la mesa. Ese seguía siendo un capítulo abierto para Pedro.
En casi todas las entrevistas terminaban preguntándole por el estado civil de las yeguas. Todos querían saber si seguían juntas o no. Yo creo que hay cosas pendientes. Yo creo que hay pendiente un libro sobre todo eso. Sobre todos los registros fotográficos, textos que hay sobre el trabajo de las yeguas del Apocalipsis. Y yo creo que en eso estamos, en una recopilación. Era fines de 1995 y por primera vez Pedro hablaba de la dupla en pasado. Seguían existiendo en la memoria de muchos, pero ya no era el proyecto compartido que había sido. Al año siguiente, sin embargo, una invitación volvió a reunirlos. A comienzos de octubre del año 96, las yeguas viajaron a Nueva York para participar de la conferencia Crossing National and Sexual Borders, organizada por la Universidad de Nueva York. Y lo que le interesaba a Pedro de Nueva York era la vida nocturna. O sea, igual que a Pancho, no le interesaba más nada, para decir las cosas como son. Ella es Carmen Oquendo, documentalista puertorriqueña que por esos años realizaba un doctorado en letras en Harvard. Nos fuimos en un submundo neoyorquino y terminamos, o sea, yo no sé ni cómo estamos vivos, nos trasnochábamos, pero sí llegábamos a las conferencias. Era la primera vez que Pedro y Pancho eran invitados a un encuentro académico internacional, pero tampoco pretendían ser los invitados ejemplares. Silvia Molloy, que pues una figura referente, ¿verdad?, en la literatura latinoamericana. Ella estaba de directora del programa de literatura creativa y además como era una mujer lesbiana, al margen de cierta forma de las letras latinoamericanas, pero frente a la yegua aparecía como la madre superiora. Algo le dijeron y Silvia dijo, pues mira cómo está la cosa, que viene el perro a morder la mano que le da de comer. Y Pancho dijo, pero no será la mano la que muerde al perro. Imagínate las dos en Nueva York en esa época. Y no teníamos ni $1. No habíamos conseguido como $10 que los guardaba el Pedro así ya, pero como hueso de santo. Y me dice, Cachi, me decía, vamos al MoMA. Vamos a ver las obras de Basquiat y todo eso, vámonos al MoMA. Nos fuimos al MoMA y no nos alcanzó la plata para entrar. Y nos quedamos entre la puerta. Y el Pedro me dijo, en el barrio hindú venden el vino súper barato, vamos a comprar una botellita de vino y nos vamos a entrar al paro. Y me dice, algún día vamos a entrar a esta hueá de museos tú y yo. Un año después volvieron a viajar juntos, esta vez a Cuba, invitados a la Sexta Bienal de La Habana. Presentaron Ejercicio de Memoria, una conferencia performática con el manifiesto y la internacional de fondo. Era una mirada hacia atrás, un recorrido por la historia que habían construido juntos. Y también fue una despedida. Y eso Pedro lo vivió con una intensidad horrorosa, pues con idas, con vueltas, con llantos, con escándalos. Ellos eran pareja total. Después de esa tarde de mayo de 1997, Pedro y Pancho no volverían a trabajar juntos. Dentro de la dictadura, el enemigo en común era Pinochet. Y cuando llega la transición, Pedro no cambia la actitud. Pedro sigue teniendo sospecha sobre esta transición. No cree por sencilla razón que Pinochet seguía ahí. Pancho como que se libera un poco de eso, ¿no?, de ser tan de izquierda como tenía que ser ante los 90, ¿no? Y empieza a vivir un mundo ya el Pancho más liberal, digamos, ¿no? Yo no sé si Pancho fue siempre de izquierda. No. Yo tengo mis dudas y con el tiempo me lo he ido comprobando, ¿no? El Pancho fue acomodando a las circunstancias de la transición y empezó como a alcanzar otro nivel de amigos. Yo creo que Pancho se enamoró, entonces como que él siguió otra línea, pero y Pedro siguió más en Chile, se quedó acá. Alguna vez haberle escuchado decir que todo lo que yo tengo lo cambiaría por lo que tiene el Pancho. Pancho no pudo despuntar de la misma forma. Pancho tuvo otro devenir, ¿no? Chévere y todo, pero yo creo que eso supuso mucho dolor para Pancho. Ver así como ¡guau! Era como ver despegar así el cohete que se iba a Marte, ¿sabes? Naturalmente que Pedro se fue alejando un poco, se fue hacia su estrella de Hollywood en San Camilo, ¿ya? Y se convirtió en una estrella. Este había sido el fin. Siempre lo hablo en plural, yo cuando digo pensamos, creíamos, porque era así también, era una dupla, ¿no? Era como, pero era bonito porque lo único que subsiste de la yeguas del Apocalipsis, más allá del nombre,
Y hay gente que pensaba que el nombre era como de una fonda o de un conjunto rock, ¿no? Puede ser, ¿no? Sí, ¿no? Un rock, Yegua del Apocalipsis Concert. Somos un colectivo homosexual. Las yeguas del apocalipsis nos llamamos. Bonito, ¿ah? Las yeguas, ¿por qué las yeguas, weón? Porque por esto del SIDA, del apocalipsis, pero nosotros no somos los jinetes, Pancho, somos las yeguas, weón. Somos yeguas y tenemos una marca, weón. Podium Podcast Chile, en coproducción con Centro Cultural Gabriela Mistral, presentó Prenderse Fuego. Las voces de Pedro Lemebel. Guión e investigación, Pedro Bahamondes. Dirección y voz, Trinidad Piris. Diseño sonoro, Luciano Correa. Apoyo de investigación y sonido, Sebastián del Pedregal. Asesoría sonora y creativa, Constanza Farías. Arte, Francisca Miles y Victoria Ulloa. Comunicaciones, Ignacia Tavilo. Registro y grabaciones bajo la licencia exclusiva de Constanza Farías. Grabado en los estudios de Prisa Media Chile por José Manuel Salinas. Entrevistados en orden de aparición: Rocío Ramos, Francisco Casas, Pablo Stephens, Sergio Parra, Ulises Nilo, Farideh Serán, Álvaro Jope, Álvaro Tebo Díaz, Pedro Pablo Marinelo, Constanza Conti Farías, Raquel Olea, Iván Monalisa Ojeda, Víctor Hugo Robles, José Miguel Manríquez, Juan Pablo Sutherland, Marisol Vera, Claudio Narea, Claudia Baratini, Pamela Giles, Carmen Oquendo. Archivos en orden de aparición: Casa Particular, documental de Gloria Camiroaga, Trazo Mi Ciudad, 13C, Chile en Llamas, documental de Carmen Luz Parot, De vez en cuando en la vida, Tati Pena, Chilevisión, Francisco Casas, entrevista en La Voz de los que Sobran, Archivo Triángulo Abierto, Víctor Hugo Robles, Radio Tierra, Pedro Lemebel, entrevista con Javier García, Diario La Nación, Crónica, Subcomandante Marcos, Ese Corazón Fugitivo de Chiapas, Archivo Radio Tierra, homenaje a Sebastián Acevedo por las yeguas del Apocalipsis, Universidad de Concepción, hablando de literatura, Archivo Radio Tierra, Joan Manuel Serrat en la Universidad Arcis, canal de YouTube Memoria LGBTQ+, de Chile, Joan Manuel Serrat, sobre el beso de Pedro Lemebel, Los Danieles, incendio en la discoteca Divine, Archivo Triángulo Abierto, Víctor Hugo Robles, Radio Tierra, Crónica, Las amapolas también tienen espinas, Archivo Triángulo Abierto, Víctor Hugo Robles, Radio Tierra, El Milagro Blanco, Archivo Radio Tierra, Cortina Cancionero, Archivo Radio Tierra, Pedro Lemebel entrevista a Pamela Giles, Radio Tierra, Entre Nos, Farideh Serán, Radio Tierra. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.